úlcera es una lesión, en este caso, que se inicia en la mucosa, puede alcanzar la submucosa, puede alcanzar la muscularis propia e incluso llegar hasta las venas. Entonces, la úlcera básicamente tiene que superar para que sea como tal la muscularis mucosa. Antes de la muscularis mucosa es una erosión. ¿Bien? Entonces, una úlcera es una lesión que puede ser complicada o no complicada. En este caso es una úlcera no complicada y será complicada cuando sangra, cuando se perfora o cuando se estenosa. Siguiente. En cuanto a su etiología, 90% de las úlceras pépticas están relacionadas a dos factores, al antiinflamatorio no esteroideo y al Helicobacter pylori. Entre los dos, asociados o disociados, llevan al 90% de la etiología. Entonces, estos son los mayores causantes de las úlceras. Pero hay estadios tan importantes como, por ejemplo, una hiperclorhidria, un tumor endocrino, el síndrome de Zollinger-Ellison, puede llevar también a una úlcera sin necesidad de pasar por todos los demás estadios. Las causas más raras, una enfermedad de Crohn, muchas veces puede confundirse con una úlcera péptica, no cicatriza con tratamiento convencional, hay que reevaluar. Los problemas de la gastroduodenitis eosinofílica cada vez es más frecuente. Hay muchos pacientes, habrán escuchado ustedes, que le dicen: doctor, me han hecho 2, 3 endoscopías, me dan el esomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, todos los omeprazoles juntos y no mejoran estos pacientes. Muchos de ellos son una variedad de una gastroduodenitis eosinofílica. Lo mismo que una mastocitosis sistémica, pacientes que han tenido radioterapia, problemas virales también. Uno de los más comunes es el citomegalovirus. Si ustedes detectan un citomegalovirus, por ejemplo, en muchos niños, en endoscopía simultáneamente se van a encontrar una gran cantidad de lesiones pépticas. Y el Helicobacter, primo hermano del Helicobacter pylori. Ahí también viene otro tema ya controversial dentro de la terapia. Hay muchos pacientes que le hacen endoscopía, le detectan el Helicobacter, le dan el tratamiento, le vuelven a dar tratamiento 3, 4 veces, sigue el Helicobacter positivo. En esos casos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, cuál de estos Helicobacters están produciendo la enfermedad, ¿no? Porque es muy común. Antes no se ni mencionaba el Heilmanni, pero hoy en día sí está siendo reevaluado en casos de recidiva del Helicobacter pylori. Esto tiene que ver mucho ya con el tratamiento, pero desde el punto de vista etiogénico no olvidemos que dos principales Helicobacter están en este caso. Y a lo que anteriormente se llamaban las idiopáticas, hoy día vamos a tener una lámina como ya se está estudiando alteraciones a nivel de las mucinas. Entonces, lesiones y alteraciones en las mucinas también van a conllevar a las úlceras pépticas. Siguiente. Y ahora viene una lista mucho más amplia de lo que viene a producir las úlceras pépticas. Entonces, no hay que conformarse en una endoscopía de que se encontró la úlcera péptica e iniciar un tratamiento a priori. Siempre revisar en los pacientes si cualesquiera de estas otras situaciones están presentes, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en las personas que consumen cocaína, ¿no? Hemos tenido varios casos de pacientes que consumen cocaína que por razones A, B, C o D, nosotros no le preguntamos al paciente, ¿cierto? Y el paciente, a veces por prejuicio, por cuestión social, no tiene la confianza suficiente y no nos lo revela, ¿no? Muchos pacientes jóvenes que hacen úlceras y aparentemente un joven dice: joven, comienza a fumar, comienza a tomar licor, tratamiento clásico, sigue con el problema. Pero ¿qué sucedió con este paciente? Este paciente es un consumidor ya crónico de cocaína. Y esa es la causa del problema de que por qué la úlcera no lo podemos controlar. Siguiente. Esto es simplemente un recuerdo para ustedes de fisiología. La úlcera se debe a dos cosas. Los factores agresivos comienzan a predominar sobre los factores defensivos, o simplemente estos factores agresivos están constantes y los factores defensivos se derrumban. O sea, todo el sistema de citoprotección prácticamente se cae como un castillo de naipes. Ahí viene el problema. O pueden estar las dos cosas simultáneamente. A su vez caen los factores defensivos y los factores agresivos también son
activos en ese momento. Siguiente. Esto es de igual manera un recuerdo, una clasificación, cómo se defiende el organismo. Tiene una primera línea de defensa, una segunda línea de defensa y una tercera línea de defensa. Algunos lo llaman también el preepitelial, el epitelial y el postepitelial. Es simplemente a veces de nomenclatura. Pero estos son los factores que se van derrumbando progresivamente hasta que va a llegar a ser superados por el factor agresivo y viene la úlcera. Siguiente. Inmediatamente se produce una lesión en la mucosa, es detectado por una serie de receptores, de sensores que tiene el organismo y pone en marcha la liberación de una gran cantidad de sustancias, dentro de ellas principalmente las prostaglandinas y los factores de crecimiento. Entonces, con esto va a modular la respuesta a la lesión. Una primera respuesta se llama restitución. ¿Okay? En la restitución, cuando la línea de mucosas, en la mucosa, pero la línea de células epiteliales por una lesión irrumpe, entonces queda un espacio, queda un vacío en esa zona. Y los extremos de las úlceras, las células epiteliales que están en los extremos de la lesión, mandan una información a toda esa línea celular. Y toda la línea celular rápidamente, su diámetro ápico vertical comienzan a disminuir. Entonces se ensancha el diámetro transversal de todas las úlceras. Y como si estuviesen en un carril, a través de la membrana basal, todas comienzan a contribuir a de que esa úlcera disminuya en su tamaño. Pero a veces el tamaño de la lesión es tan grande que este mecanismo de restitución no funciona. Entonces entra el segundo sistema para tratar de cicatrizar la úlcera, que es el crecimiento celular. Entonces, en el crecimiento celular sí, pues ya se desencadenan todos los procesos de mitosis, que ya conocemos. Una vez de que ya la mitosis está cumpliendo su función, pero la lesión ha llegado a su mucosa. Entonces, para el proceso de la cicatrización, primero una limpieza de la necrosis. Todos los tejidos necróticos van a ser liberados de esta zona. Comienza a formarse una nueva irrigación, pero idéntica a la anterior, una nueva angiogénesis. Entonces, los capilares, las arteriolas, tienen que mantener nuevamente su dirección, su diámetro, su respuesta vascular. Viene la reparación del tejido intercelular, es decir, todo el colágeno, todo el sistema de fibroblastos, colágeno 1, 2, 3 hasta el 4, comienzan a restituir toda esa zona del intersticio. Se produjo ya todo un nuevo epitelio, ya está cicatrizada la úlcera. En ese momento se ha cumplido con todo el concepto de la reparación de la arquitectura tisular. Entonces, la reparación de la arquitectura tisular es como si nosotros destruyéramos esta habitación. Se ha destruido las lunas, las puertas, el sistema eléctrico, etcétera, etcétera, y tenemos que repararlo idénticamente. ¿Qué ocurre si acá el albañil, el arquitecto, los ingenieros se equivocan los cables y nos ponen cables al revés, los sistemas de ductos a la inversa, no va a llegar el agua, no va a haber una buena ventilación, las ventanas no se van a abrir, entonces no ha habido una buena reparación de la arquitectura? En este caso, el organismo es muy semejante, tiene que reparar toda su arquitectura tisular adecuada. ¿Y para esto qué es necesario? Cuando se repara una habitación, el material, buen material. Entonces, para el organismo, para una buena reparación de nuestra arquitectura, ¿qué necesitamos básicamente? Proteínas. Entonces, la capacidad de nutrición que tiene el individuo es fundamental para la calidad de la reparación del tejido. Si no tengo una buena nutrición, mi cicatriz va a ser inadecuada y más fácilmente voy a volver a hacer una úlcera péptica. Pero si he hecho una buena reparación, mi posibilidad de que esa úlcera recidive y vuelva a activarse es muy baja. Entonces, ese es otro factor muy importante. Siguiente. Por consiguiente, la etiopatogenia, acá tenemos que saber que es multifactorial. Es muy raro que una úlcera sea unifactorial. Siempre todos van a sumar con algún agente agresivo. Primero, el terreno, nosotros mismos, el factor genético.
Muchos no sabemos si nuestros familiares tuvieron úlceras, no tuvieron úlceras, ¿no? A veces solamente tenemos información de la segunda o tercera generación. Más allá, lamentablemente, por A, B, C razones, no lo tenemos bien informado. Entonces, todos cargamos un factor genético de mayor o menor riesgo. El consumo del tabaco, felizmente el tabaco está siendo consumido cada vez menos, sobre todo en poblaciones más jóvenes, se está haciendo mucha conciencia. El factor del distrés, ¿no? El distrés, esto sí está aumentando grandemente, sobre todo en nuestros días, el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos, como estudiantes, como participantes de la sociedad, etcétera, etcétera. Todos estamos al corre-corre, que se duerme con un ojo abierto, el otro cerrado, ¿no? Que van comiendo en el carro, etcétera, etcétera. Entonces ese estrés, esa sobrecarga laboral que tienen que trabajar en 2, 3 sitios, y eso lleva a un estrés muy intenso, y si no lo sabemos manejar, nos va a producir daño en nuestra salud. Y el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, sobre todo en nuestros medios, ¿no? Económicamente lo llaman países del tercer mundo, países emergentes, para que no sea tan discriminativo últimamente, pero llámese cualesquiera desde el punto de vista económico, nuestro modus vivendus hace de que el Helicobacter pylori en nuestras sociedades o parecidas a las nuestras sea de prevalencia muy alta. Y esto tiene que ver con una cuestión eminentemente sanitaria y de salud. ¿Okay? Yo puedo tener los mejores sanitarios, pero si mi gente no está educada, entonces voy a tener un problema. Entonces acá, educación en salud y un buen sistema sanitario. En cualquier otro país, el agua realmente es potable y uno lo puede beber con seguridad en cualquier lugar. Pero acá ingerimos agua y al día siguiente estamos bien con una diarrea muy profusa, o bien ya nos llegó el Helicobacter pylori. ¿Okay? El expendio de las comidas. Ustedes han visto, últimamente se ha destapado en los famosos restaurantes de 5 tenedores, ¿no? Cucarachita de yapa o una ratita al elegir. ¿Ok? Bien, entonces son cuestiones sanitarias muy importantes para el problema del Helicobacter pylori y de otras enfermedades, porque en la realidad el Helicobacter pylori es una enfermedad infecciosa. Si tomamos en cuenta los criterios de infección, es una enfermedad infecciosa, por tanto la úlcera péptica tiene un componente infeccioso. Todos estos factores van destruyendo la barrera mucosa, más el ácido y la pepsina que se produce normalmente nos van a llevar hacia una úlcera péptica. Por ello es importante manejar de forma integral a nuestros pacientes para cicatrizar la úlcera, favorecer una buena barrera de la mucosa y evitar que estos agentes pues sean los menos agresivos o evitarlos definitivamente. Siguiente. ¿Cómo hablamos del factor genético en el problema de la úlcera péptica? Ya los estudios epidemiológicos nos han indicado, por ejemplo, los pacientes ulcerosos duodenales son los que están más relacionados a un factor genético. Casi cerca de la mitad, un 40%, tienen antecedentes familiares. Entonces, por un solo antecedente familiar, señor, ¿tiene un familiar que ha tenido úlcera duodenal? Si bien dice sí, más o menos se abalancea en que el 50% de los integrantes de esa familia van a tener un factor genético de riesgo. Y noten, la enfermedad ulcerosa en niños que tienen las úlceras pépticas es un 62%. Entonces, en las poblaciones adultas o en las poblaciones infantiles queda demostrado de que el factor genético es un componente muy importante. Si vamos un poco más al factor genético, vemos de que hay factores como el grupo sanguíneo que se transmiten desde el punto de vista genético. Vamos a ver de que hay una fuerte asociación entre el grupo sanguíneo 0 con las personas que van a tener la úlcera duodenal. ¿Sí? Y como el factor genético no solo tiene que ver con estos componentes estructurales, sino también con una serie de sustancias como la síntesis del pepsinógeno, vean ustedes cómo en los pacientes ulcerosos también la producción de pepsinógeno ya viene a ser un marcador genético. Siguiente. El alcohol. Si vemos simplemente las estadísticas, decimos los que no consumen alcohol, 62% por no tomar alcohol. Los que toman alcohol premiados, 38%. ¿Okay? Pero, ¿cómo interpretamos esta estadística? Primero, ¿a quiénes se tomó la muestra? ¿Okay? Para un estudio estadístico es clave la muestra. Acá se tomaron alcohólicos crónicos.
Y los alcohólicos crónicos tienen un factor agresivo que es el alcohol. Y el organismo, cuando uno va consumiendo un producto desde una etapa muy temprana, el organismo tiene lo que se llama la adaptación en la citoprotección. Las personas que van consumiendo alcohol sistemáticamente desde muy temprano, su estómago, entre comillas, se va adaptando su sistema de citoprotección. Y eso se ve en los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos. Si a la estadística acá le cambiamos consumidores de AINES crónicos, los que consumen crónicamente van a tener menos úlceras de los que no consumen crónicamente. Y la explicación es esa, en este caso, en las estadísticas. A esta población fueron alcohólicos crónicos. Y cuando el alcohólico crónico llega a un determinado tiempo, su organismo, el estómago ya se adaptó. Y en segundo lugar, a ningún alcohólico crónico ustedes han visto tomar grandes cantidades de bebida alcohólica. Ya el alcohólico crónico toma una pequeña cantidad y con eso alcanza un nivel y ahí se detiene. En cambio, quienes no toman alcohol frecuentemente, cumplen años, ¿no? Se titularon, ingresaron a la residencia, o algunos se casan, otros se divorcian, ¿no? Algunos se alejan de la suegra y festejan todo un año, ¿no? Entonces consumen ese día en cantidades excesivas. Y al día siguiente, náusea, vómito, sangre, una endoscopia, una úlcera. ¿Pero por qué si yo no tomo nunca? El problema es eso, que recordemos que el alcohol primero es un disolvente. En segundo lugar, químicamente es un ácido, más el ácido que tenemos, el ácido del estómago intragástrico, cae más, el daño es mucho más rápido. El alcohol inmediatamente en su efecto agudo, que es una vasoconstricción, baja todo el sistema de irrigación en el estómago. Por una acción química, el alcohol que produce en una cuestión aguda, gran producción de radicales libres. Esos radicales libres que aumentan el proceso de inflamación, más vasoconstricción y producen lesiones. Y el alcohol, por ser alcohol, ¿qué es? Es un disolvente de grasas. Va a dañar a todas las membranas con las cuales está expuesta. Entonces, el alcohólico agudo tiene más riesgo de tener problemas de úlcera péptica que el alcohólico crónico, como es en el caso de esta estadística. Pero agudo, o sea, crónico, el alcohol es uno de los factores. ¿Ok? Bien, siguiente. Tabaco. Algunos dicen alcohol, tabaco y gasolina, incendio seguro. ¿Ok? Por los accidentes automovilísticos. Quienes consumen tabaco sí está demostrado perfectamente. ¿Sí? Todos los fumadores van a tener más problemas de úlceras que los no fumadores. Tienen más frecuentemente úlceras. Segundo lugar, su cicatrización es más lenta. Hacen más episodios de úlcera al año. Se complican más frecuentemente. Van a llegar vomitando grandes cantidades de sangre, van a terminar en las unidades de cuidados intensivos, va a ser necesario hacerles endoscopia terapéutica para tratar de detener el sangrado. Y estos pacientes tienen menor expectativa de vida. Viven menos años que los otros ulcerosos que no fuman. ¿Bien? ¿Y por qué? Siguiente. Estos son datos o un dato de reflexiones para que ustedes lean con sentido crítico las informaciones científicas. La información científica no está exento de manipulación, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, habrán visto ustedes en muchos artículos, dicen, este artículo está libre de compromisos con quienes pueden auspiciar. No hay interés de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque anteriormente los centros de investigaciones tenían su grupo de investigadores. Y lógico, si yo trabajo para una institución, me sale mal el trabajo y voy a tener que disimularlo al menos, ¿no? O en el peor de los casos, desinformar. ¿Y cuál es la mejor forma de desinformar en ciencias? Probablemente hay controversias. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Con ese simple hecho, yo estoy poniendo en evidencia mis intereses, de lo que estoy ocultando información de esa manera. Si alguien me objeta, me dice, pero doctor, ¿es así? Sí, tiene toda la razón. Nadie me dice que eso es cierto, pero hay conflicto de intereses, porque hay otro grupo que dice diferente. Entonces vino el famoso metaanálisis.
No, con los metaanálisis vamos a romper esto de acá. Pero lo que hace el hombre mismo generó. Ahora hay el análisis de los metaanálisis. Estamos en ese nivel de lectura y creencia de información científica. E información científica a veces se fabrica. Revisen ustedes numerosas tesis, que a veces está de moda utilizar el concepto de las tesis. Hay un premio Nobel que ganó ese premio, valga la redundancia, falseando datos. Después de 30 años, su alumno descubre dónde estaba el truco. Replantea el problema, le quitan el premio Nobel y el alumno es considerado como un investigador muy importante a nivel mundial. Por eso es en información científica hay que leer con criterios críticos, ¿no? ¿De dónde viene la información? ¿Quiénes hacen la información? ¿Qué población ha sido estudiada? ¿Cómo están utilizando los medicamentos? ¿Quiénes han vigilado ese trabajo? Porque si no tiene un comité de vigilancia, entonces va a ser muy difícil creer en todos sus resultados. ¿Y qué fórmulas matemáticas se han utilizado? Yo puedo utilizar estos datos con una fórmula matemática y obtengo diferente. Entonces, para ello, utilizar el test adecuado en el análisis. Y veamos el tabaco, todos los problemas que nos trae. Fumadores y no fumadores. Siguiente, por favor. Vean la cantidad de sustancias que hay. Varones, mujeres, todos fumamos. Ya eso es cuestión ya de análisis por otra cosa. Todo lo que está de azul nada más es los que van a participar directa o indirectamente en la úlcera péptica. Pero los otros, vean, en otros órganos y sistemas. Siguiente. Sigue la lista, vean. Siguiente. Tanto el tabaco y el humo del tabaco van a producir una gran cantidad de sustancias. Todas estas, vean, que nos van a producir daño. Por eso el tabaco es más tóxico que el alcohol. Alcohol y tabaco, como le digo, ya el daño es muchísimo mayor. Siguiente. Esa es una úlcera péptica. Es un paciente fumador. Si veo esta úlcera como gastroenterólogo, son dos cosas. Si es paciente joven, este es fumador. Si es un paciente anciano, esta es una úlcera del Jerónimo. Entonces, simplemente sin saber nada. Si es joven, su pronóstico va a ser muy difícil. Por eso va a demorar en cicatrizar, porque úlceras estas son inmensas, estas úlceras, vean ustedes. Por eso se complica. Imagínense que se perfore esa úlcera. El riesgo de vida va a ser muy alto. Siguiente. ¿Qué mecanismos están alterados en problemas de las úlceras gástricas? Hay mayor retrodifusión que superan a la barrera de mucosa porque está defectuosa. Entonces, hay menos defensa y el ácido penetra con mayor facilidad. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico. El ácido normal que producimos más tiempo en el estómago van a tener tiempo también de comenzar a producir daño. Un estómago inflamado encima con Helicobacter pylori va a favorecer a la úlcera gástrica porque está dañado el sistema de defensa. Hay un reflujo duodenogástrico. En el reflujo duodenogástrico que retorna al estómago. Todos los componentes de las sales biliares, toda la bilis, toda la secreción pancreática, la secreción intestinal. Y recuerden que todos estos elementos que están a nivel del intestino, ¿para qué están preparados? Para la digestión. El estómago está adaptado a un medio de ácido, a un medio de secreción pancreática, a un medio de secreción intestinal, no. Por consiguiente, el daño va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el simple hecho del reflujo de la bilis va a ser un saponificador de las membranas celulares. Más todo el sistema de las proteasas, de las lipasas, que vienen de la secreción pancreática, van a comenzar a hacer daño sobre el estómago. Entonces, ese reflujo, por sí nomás, vean ustedes, va a hacer bastante daño. Y otro hecho que va a contribuir la motilidad pilórica. Recuerden fisiología cuando hablábamos. El píloro va a estar regulando su diámetro de acuerdo a lo que hemos ingerido. Si ingerimos nosotros muchos lípidos, el píloro se relaja y se dilata menos.
por eso retrasa el vaciamiento gástrico. Cuando consumimos proteínas y carbohidratos, más o menos se relaja y se contrae con un diámetro constante. Entonces, a eso facilita el vaciamiento gástrico. ¿Qué sucede si ese píloro es incompetente? Se queda así, semirrígido. Entonces, prácticamente la presión intraduodenal va a superar a la presión intragástrica y viene el reflujo. Pero el problema no es del duodeno, el problema es que el píloro no está trabajando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta cómo está la motilidad pilórica. Por eso cuando hacemos endoscopías, acá viene ya un terreno eminentemente ya de especialidad, dicen, no, pero yo he hecho endoscopías y el píloro siempre lo he visto así, estático. Pero lógico, si estás utilizando un antiespasmódico, te va a alterar la motilidad del píloro. Entonces lo ideal es hacer una endoscopía sin que estos medicamentos alteren la motilidad pilórica. Siguiente. Otras alteraciones. Las secreciones. Recuerden que todos tenemos una secreción basal, más o menos alrededor de las 10, 12 de la noche se eleva y a las 8 de la mañana desciende. Ese ritmo de secreción basal está incrementado en los pacientes ulcerosos. O sea, de por sí a los pacientes ulcerosos producen más ácido, tanto en secreción basal, en secreción máxima, en la producción total de ácido, en la producción diurna, en la producción nocturna y en la producción postprandial. En todo hecho no tiene un patrón estable. Cualesquiera que sea una situación fisiológica, el estar de noche, estar de día, comer y no comer, eso va a tener mayor producción de ácido. Como producen más ácido, el duodeno va a recibir más carga de ácido, lógicamente. Y al producir más carga de ácido, simultáneamente también se produce mayor cantidad de pepsina, porque ácido y pepsina se producen en paralelo. Siguiente. La secreción basal y estimular. Vamos a darle, en este caso, nosotros una comida ficticia y vamos a medir cómo está el débito ácido basal, el débito ácido máximo, el débito pico. Y además vamos a ver cómo va a reaccionar a la pentagastrina. ¿Okay? Entonces, veamos qué sucede en estos hechos. En estos pacientes que nosotros administramos una comida ficticia, vean ustedes, este es el débito ácido basal, paciente ulceroso, individuos normales. Se ingiere un alimento, los ulcerosos producen más ácido. Los pacientes normales, este es el débito. Vamos a administrar la pentagastrina, administramos inmediatamente, los pacientes ulcerosos se elevan rápidamente a estos niveles, en cambio los pacientes normales a este nivel. ¿Sí? Entonces, cualesquiera que sea la situación, sea por un medicamento que remeda una hormona, que es la gastrina, un hecho fisiológico, que es la ingesta de una comida, entonces ficticia en este caso va a producir siempre más ácido los pacientes ulcerosos duodenales, en este caso. Siguiente. ¿Y por qué esa secreción muy elevada en estos pacientes? Porque sus células parietales son muy sensibles a la gastrina. Con un estímulo de una molécula de gastrina se debe producir un ácido, por poner un basal. Pero estos pacientes con una gastrina, esas mismas células parietales producen 2 o más ácidos. Son mucho más sensibles. La liberación de gastrina postprandial en los pacientes que tienen el Helicobacter pylori va a ser mucho mayor. Entonces, aquel Helicobacter pylori tiene que ver mucho con la producción de la gastrina. Ya vamos a ver cuál es ese mecanismo. Los mecanismos de inhibición en el antro están defectuosos. ¿Esto qué significa? Que el freno para producir ácido en el estómago está alterado. ¿En qué momento el estómago se autorregula? Cuando su pH está debajo de 1.5, inmediatamente entra en un reflejo y en la producción de ácido cae. Pero en estos pacientes no. Observen. Tras la acidificación no hay un freno. Estos pacientes siguen produciendo ácido. Cuando se distiende, ya sabemos que la distensión por los mecanoseptores va a regular también la secreción de ácido. Estos pacientes se distiende el estómago, se distiende el duodeno, no inhiben su producción de ácido. Está alterado sus mecanismos de control de secreción ácida. En el intestino también está defectuoso. Si llega un ácido, inmediatamente el intestino produce un bicarbonato para neutralizarlo.
En este caso no funciona. Tras la acidificación no puede controlar esa acidificación. Llegan sustancias hiperosmolares, muy osmóticas, y el duodeno no puede regular su motilidad. Y tras la grasa intestinal, cuando llega la grasa intestinal, ¿qué debe de hacer el estómago? Debe retrasar su vaciamiento gástrico. Pero en este caso llega grasa al duodeno y el estómago sigue enviando el jugo gástrico. Entonces todos esos mecanismos también están alterados de secreción ácida en el paciente ulceroso. Siguiente. Vamos a medir gastrina postprandial. Entonces, acá nosotros tenemos el tiempo en los pacientes ulcerosos duodenales y en los pacientes controles. Y ahí tenemos los niveles de gastrina C. Al inicio, vemos, estos son los niveles muy parecidos, pero a medida de que se va incrementando, vean ustedes, el tiempo, ¿no? Como la gastrina sérica en los pacientes ulcerosos comienza a subir mucho más que en los pacientes normales. Entonces, simplemente la ingesta del alimento lleva a mayor producción de ácido. Siguiente. La sensibilidad a la pentagastrina. Acá vemos el estadio basal, comienza a incrementarse la cantidad de la pentagastrina, ¿no? Por kilogramos por hora. Y vamos viendo de que aproximadamente ya en esta dosis hay un diferencial muy importante. Los pacientes ulcerosos duodenales comienzan a producir mayor cantidad de ácido con la misma cantidad de medicamento, y acá vean, esta es la respuesta normal. Entonces, esto significa pues de que estos individuos, la sensibilidad a la misma dosis, hay una respuesta mucho más alta en los pacientes ulcerosos duodenales. Siguiente. Los mecanismos de defensa que están defectuosos. Un mecanismo de defensa es la producción del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, si medimos en estadios basales, en controles y en ulcerosos duodenales, notemos ulcerosos duodenales acá tienen menor producción de bicarbonato basal. Vamos a aplicar un estímulo a ese paciente y vemos cómo en condiciones normales la producción de bicarbonato es bastante alta, una respuesta eficiente. Los pacientes con úlcera duodenal tienen una menor respuesta frente al mismo estímulo. Entonces ya tienen la desventaja de que su bicarbonato está muy bajo. Siguiente. Pero el bicarbonato se produce en el bulbo duodenal, segunda y tercera porción. Y noten que la respuesta frente a una misma cantidad de estímulo es diferente. En esta primera parte del bulbo duodenal se va a aplicar una cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Acá está el basal en el ulceroso duodenal y en el individuo normal. Se aplica esta cantidad de ácido clorhídrico, esto es lo que produce el normal, este es el